Elizabeth Taylor como protagonista en una película que adapta un cuento de Francis Scott Fitzgerald. Y antes decíamos que durante su etapa como realizador, Billy Wilder había rodado en la capital francesa en numerosas ocasiones. Volvamos pues de la mano del maestro vienés a ese París como escenario de comedia romántica que se prodiga en pantalla en esos años 50 y 60. Una tradición, la de situar comedias románticas en las calles parisinas, que llega hasta nuestros días. El primer contacto del Wilder realizador con la ciudad de la luz tiene lugar en Sabrina, año 1954. Inolvidable comedia romántica protagonizada por Audrey Hepburn. La película, ya se sabe, es una especie de revisitación del cuento clásico de El patito feo, donde la protagonista Audrey Hepburn sería el patito feo. Ahí encarna a la hija del chofer de una adinerada familia. De repente, la hija del chofer se transforma en cisne, en una joven elegante y sofisticada capaz de enamorar a los dos herederos de esa familia. ¿Y dónde se produce esa transformación de patito feo en cisne? Pues naturalmente no podía ser en otro lugar, en París, la ciudad a la que el personaje de Audrey Hepburn se traslada para hacer unos cursos de cocina. Volveremos a hablar en varias ocasiones a lo largo del programa de hoy de Lloviendo Cine de la señorita Audrey Hepburn, que en esta película estaba acompañada en el reparto por William Holden y por Humphrey Bogart. Bogart, por cierto, acabó interpretando un papel pensado para Cary Grant, que se cayó del proyecto en el último minuto. Y así, Cary Grant perdió la oportunidad de trabajar por primera vez a las órdenes de Billy Wilder. Y ciertamente, fue una pena, ya que nunca más volvería a presentarse esa oportunidad. Y francamente, con las dotes de comediante que tenía, Sir Archibald Alexander Leach hubiese sido todo un lujo el disfrutarle protagonizando algunas de las cintas del señor Wilder. Sabrina, por cierto, fue objeto de un remake en los años 90 por parte de Sidney Pollack con Harrison Ford y Julia Ormond haciendo de Audrey Hepburn. Sí, que fue de Julia Ormond. Este remake no es un desastre absoluto, porque se nota la mano de Sidney Pollack, pero, señores directores, dejen los clásicos en su sitio. Por favor, dejen de hacer de una vez remakes y cuéntenos historias que no hayamos visto antes en la pantalla. Además, contadas con más gracia. Servicio de socorro de Lloviendo Cine. Pero hay otras dos comedias de Billy Wilder que sí transcurren íntegramente en París. La primera llega 3 años después de Sabrina y también es con nombre de mujer, Ariane, que así fue como se tradujo el original Love in the Afternoon. También con Audrey Hepburn como protagonista, esta vez al lado de Gary Cooper. A que pareciera que Gary Cooper no había trabajado jamás con Billy Wilder. Pues sí, lo hizo y con esta película. En ella, Gary Cooper está bajo los cielos de París y da vida a un maduro playboy norteamericano que intenta seducir a la joven Audrey Hepburn ante la oposición del padre de esta. El padre es Maurice Chevalier, que es a la vez un detective privado que investiga sobre la vida anterior de Don Juan, de Gary Cooper, y no llegará precisamente a conclusiones satisfactorias. El otro film de Wilder rodado enteramente en París es del año 1963 y se llama Irma la Dulce, en la que volvió a contar con Jack Lemmon y con Shirley MacLaine como pareja protagonista. La anterior ya sabéis, El apartamento. La que sí volvió a trabajar más veces en París, como ya dijimos, fue Audrey Hepburn, que además había nacido muy cerquita, en uno de los departamentos de Bruselas. Ya sin Wilder, Hepburn protagonizó Encuentro en París de Richard Quinn, año 1964, y lo hizo al lado de otro actor wilderiano, Don William Holden. A Richard Quinn siempre se le ha considerado como una especie de discípulo más o menos aventajado de Don Billy. Y aquí se nota, porque estamos ante una comedia fallida que deja un sabor agridulce. Da la impresión de que un guión así con dos intérpretes como estos los llega a coger Don Billy y otro gallo hubiese cantado. Y seguimos hablando de Audrey Hepburn.
que volvió a París hasta en 2 ocasiones de la mano de Stanley Donen en 2 de sus comedias. La primera, año 1957, Una cara con Ángel junto al mismísimo Fred Astaire. Stanley Donen consiguió además lo que no pudo conseguir Billy Wilder, reunir en un mismo reparto a Audrey Hepburn y a Cary Grant. Fue en el año 1964 y fue en la película Charada, una comedia de suspense en la que Don Stanley jugó a ser Don Alfred Hitchcock por un ratito. ¿Nunca te ha entrado la duda de si Charada era una película Alfred Hitchcock? Pero no se acaban ahí los rodajes de Audrey Hepburn en la capital francesa. William Wyler, otro de los grandes de verdad, la llevó hasta allí para participar junto a Peter O'Toole en otra comedia de robos y de atracos, Cómo robar $1 millón y del año 67. Hubo una época en la que decir Audrey Hepburn era decir romanticismo, elegancia, París. Hubo una época en que todos estos conceptos eran sinónimos. Si es que por algo a París la llaman la ciudad del amor, por algo Richard Linklater decidió situar el segundo episodio de su serie antes de en esta ciudad. Antes del atardecer llegaba en 2004, 9 años después de Antes del amanecer, y precedió en otros 9 a la del final de la saga, Antes del anochecer. Si el primer encuentro entre los personajes de Ethan Hawke y Julie Delpy había tenido lugar en Viena en 1995, el segundo se producía de manera dolorosa en la ciudad del Sena. Y por cierto, Julie Delpy debutó precisamente en la dirección con 2 días en París, año 2007. Una comedia dramática que además de dirigir, ella misma escribió, protagonizó y produjo. Y por si fuera poco, hasta compuso su banda sonora. Ella misma se lo guisó y ella misma se lo comió. Desde los tiempos del Hollywood dorado, París es el escenario soñado no solo para un buen drama romántico, sino también sobre todo para una buena comedia romántica. Y desde la época de Audrey Hepburn, que acabamos de comentar, la tradición ha seguido. Blake Edwards nos llevó a París con una fabulosa comedia musical, Víctor o Victoria, año 1982, ambientada en los años 30. Hasta el mismísimo Billy Crystal se atrevió a dirigir en 1995 una película en esta ciudad, en una de sus escasas incursiones tras la cámara. Se llamaba Olvídate de París, y en ella el propio Crystal interpretaba a un árbitro de la NBA que viaja a Europa para enterrar las cenizas de su padre veterano de guerra, y que acaba enamorándose de una compatriota a la que da vida Debra Winger, una de las debilidades de este programa. ¿Qué fue de Debra y qué fue de Billy? Y no resulta casi imposible olvidar esa grandísima comedia de enredos un poco a la manera de Ernest Lubitsch, que es French Kiss, del año 1995, que reunió a la por entonces reina de la comedia romántica, Meg Ryan, sí, que fue de Meg Ryan, y a Kevin Kline a las órdenes de Lawrence Kasdan. No olvidamos tampoco el tremendo impacto que supuso en el año 2001 el estreno de Amélie, de Jean-Pierre Jeunet, que supuso, entre otras cosas, el estrellato internacional de su actriz principal, Audrey Tautou, quien, por cierto, años más tarde protagonizaría junto a Tom Hanks la adaptación del bestseller de Dan Brown, El Código Da Vinci. La dirigió Ron Howard y transcurría en buena parte entre los muros del parisino Museo del Louvre. Y el año pasado llegó a nuestras pantallas otra comedia dramática de Jacques Audiard, Les Olympiades. Pese a su título, nada tiene que ver con el deporte. Les Olympiades es el nombre de un departamento de París. París Distrito 13 se tituló en España, y algún que otro crítico osado
la emparentó con el espíritu del Manhattan de Woody Allen. Hombre, en Lloviendo Cine pensamos que aunque tenga sus valores, a la película de Audiard le viene algo grande la comparación. Y hablábamos de películas ambientadas en París en los años 60. Es que a finales de la década anterior, en los años 50, había tenido lugar en Francia un acontecimiento cinematográfico de primer orden. Y este es nada menos que el nacimiento de la Nouvelle Vague, un movimiento clave en la historia del arte cinematográfico. El grupo de los Truffaut, Godard y compañía supuso un soplo de aire fresco en el panorama cinematográfico europeo y mundial. Una de sus grandes innovaciones fue el rodaje a pie de calle, al aire libre, palpando el ambiente de las calles y de las gentes de París. Y claro, en este contexto, París se convirtió en un personaje más de las películas de este grupo. Tanto es así que uno de los primeros títulos de este movimiento es toda una declaración de intenciones al respecto. París nos pertenece, película de Jacques Guillet del año 1961. Y cómo olvidar los títulos de crédito de Los 400 golpes, con ese traveling por los arrondissements parisinos con la Torre Eiffel de fondo. La Nouvelle Vague saca las cámaras a la calle y nos deja icónicas escenas de París como las que vemos en Cleo de 5 a 7 de Agnès Varda del año 62, o la que nos deja ese inolvidable paseo de Jean-Paul Belmondo y Jean Sieber por la avenida de los Campos Elíseos en Al final de la escapada del año 1960, recientemente fallecido, dirigida por Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. Por cierto que en Lloviendo Cine tenemos pendiente programa especial dedicado a la figura del director francés. Jean-Luc Godard y sus compañeros de generación se verán envueltos en los sucesos del famoso Mayo del 68, revueltas estudiantiles por las calles de París a consecuencia del malestar social de la época. Los directores de la Nouvelle Vague, junto con otros jóvenes cineastas europeos de la época, forzarán, por ejemplo, que la edición del Festival de Cannes de aquel año, 1968, no se celebre. Se plantarán en solidaridad con los estudiantes y los manifestantes, amén de la protesta que estos directores habían trasladado a las autoridades francesas por la destitución de Henri Langlois como director de la Cinémathèque Française. Sin embargo, los sucesos de mayo del 68 provocaron también una brecha en el grupo. Y así, François Truffaut y Jean-Luc Godard, que hasta entonces habían sido poco menos que uña y carne, partirán peras. Godard se radicalizará ideológicamente y ya nada volverá a ser lo mismo. Y ya que hablamos de mayo del 68, por supuesto, el cine ha abordado los acontecimientos de ese mes y de ese año en numerosas ocasiones y desde diversas perspectivas. No solo han sido los autores de la Nouvelle Vague quienes se han acercado al tema, aunque fue precisamente Jean-Luc Godard quien ya se hiciera eco de los problemas sociales que motivaron las revueltas estudiantiles parisinas en su emblemática La Chinoise del año 67. A una generación posterior y más joven pertenece Philippe Gagel, que plasmará sus recuerdos del Mayo francés en su autobiográfica Los amantes habituales del año 2005, y que protagoniza a su hijo, el también realizador, Louis Gagel. Y aún más joven que Gagel es Olivier Assayas, un adolescente en el 68 y que a tan tierna edad ya tenía más o menos claro que él lo que quería hacer era películas, ser director de cine. Y de todo ello nos habla en la también autobiográfica Después de mayo del año 2012. Tanto Los amantes habituales como Después de mayo nos ofrecen una visión desencantada de los hechos narrados. Nos hablan de la revolución que no pudo ser. Y ese mismo desencanto lo vemos también en Soñadores, la película que Bernardo Bertolucci dirigió en el año 2003. Con el contexto de fondo de las revueltas parisinas, Bertolucci nos cuenta la historia de tres jóvenes cinéfilos, dos hermanos franceses, hermano y hermana, al límite de lo incestuoso,
y un estudiante norteamericano de la Sorbona, que se conocen durante las manifestaciones